un problema con el link del Cisco, no sé qué ha pasado. Bueno, la cosa es en avanzar, ¿no? Voy a compartir ahorita en la pantalla. Ya, ¿ven mi pantalla? Sí, doctor, sí se observa. Sí, doctor, sí se ve. Ya, perfecto, perfecto. A ver, estos compañeros de ustedes, vamos a aceptarlos. Vamos a hablar del sistema urinario. Acá tenemos un riñón, la corteza, el parénquima. Tenemos acá una cápsula, ¿no? Si hay algún hematoma, ustedes saben de que hay esta cápsula que evita pues que el sangrado pues salga al retroperitoneo. En caso se mantenga íntegra. Si en caso hay ruptura de la cápsula, pues obviamente va a haber un hemoperitoneo, ¿no? La pelvis renal, los cálices. Bueno, no sé qué pasa. Entonces, tenemos acá el riñón derecho, el riñón izquierdo, es un corte coronal. Como ya saben, pues la vena cava va y por delante de la arteria renal derecha, y bueno, el tronco celíaco va a ir por encima de la vena cava, de la vena renal izquierda, de la mesentérica superior. Entonces, los métodos de estudios para el análisis del sistema urinario, desde una simple radiografía, para observar pues si hay algunas calcificaciones, si hay compromiso pues de lo que es el músculo iliozoas. Lo normal es que se visualice si hay algún problema, un proceso inflamatorio retroperitoneal, pues hay una pérdida de esa diferenciación. Hagamos la idea también de que si es una masa grande, entonces vamos a definir pues desplazamientos de las asas intestinales y del resto de órganos, ¿no? Entonces, en una radiografía simple, pues cuando es grotesca la situación, se observa. En un estudio contrastado, pues tenemos dos estudios en cuanto al estudio de radiografía contrastada. Una es una urografía excretoria, que se le aplica el contraste de forma endovenosa y un contraste yodado y hidrosoluble, y bueno, pues utilizamos de la misma forma como hemos estado hablando una tomografía o una resonancia, los tiempos de la filtración renal, de la eliminación, ¿no? Una ecografía pues caracteriza la morfología, el tamaño, pues si hay hidronefrosis, si hay algún cálculo, hay algún tumor, algún quiste, la morfología, la ubicación. Entonces
En cuanto al análisis, la ecografía tiene una sensibilidad superior que una radiografía, sí, pero una ecografía podría definir pues una función renal. Tendría que ser una función renal bastante baja para poder nosotros definir de que la captación y la filtración es lenta, ¿no? En cuanto al sistema ureteral, ¿se observa por la ecografía? No, no se puede porque el uréter pues desciende de forma oculta por la interposición de las asas intestinales, así que por ecografía no es posible evaluar los 2/3 distales de los uréteres. Es por eso que el estudio contrastado nos va en la fase excretoria, nos va a representar una adecuada caracterización de los uréteres. Una tomografía, pues el estudio tomográfico en cuanto a una ausencia o una pues poca claridad en el diagnóstico por radiografía o ecografía, pues la tomografía ayuda bastante. Aparte, nos va a caracterizar mejor la función de encanso de los tumores, ¿no? Como su comportamiento del contraste endovenoso que se va a aplicar en los tumores, ¿no? Una urotomografía es muy parecido a la urograma excretoria por radiografía en cuanto a los tiempos, las características que hay que evaluar. La resonancia magnética también tiene una uroresonancia, que también la misma lógica tiene. En cuanto a la caracterización de cuál define mejor los cálculos, la tomografía es mejor que la resonancia, ¿ya? Medicina nuclear, mediante la gammagrafía, funciona pues para definir la función renal, ¿no? No la morfología, sino la función renal. Ahí es superior el diagnóstico de medicina nuclear referente a los otros estudios. La angiografía, pues es un estudio de radiografía, también con un contraste, pero es un análisis no de la función, no de la morfología, ni del sistema excretor, sino del sistema vascular, ¿no? Angiografía renal, para ver estenosis, por ejemplo, ¿no? ¿Cómo debería estar ubicado pues, los órganos abdominales por una radiografía simple? Siempre recuerdan que en pacientes que hay posibilidad de preparar al paciente, no pacientes de emergencia, lo ideal es pues que usen sus laxantes, ¿no? Así los gases o el material fecal no nos hacen algunas opacidades que nos pueden dar falsos errores como algunos cálculos, ¿no? Entonces, lo ideal es que se purgue bien el paciente para que no hayan artefactos, ¿ya? Este es un sistema, un estudio de urología excretoria en la cual estamos representando pues el uréter izquierdo en toda su extensión, cómo se ve que no hay dilataciones, su morfología es adecuada y llega pues a la vejiga, ¿no? La vejiga está llena de contraste, por eso se ve blanca, ¿no? O sea, ya hay un tiempo después que ha llenado el contraste y ahí se aprecia pues que todavía sigue cayendo el contraste, por eso que se aprecia el uréter. Ahora, el uréter derecho no tiene una buena caracterización, solamente se ve el tercio superior, entonces con esto podremos definir de que de repente hay un enlentecimiento de este uréter, de la filtración glomerular, de repente hay una obstrucción, pero si en caso hubiera obstrucción habría una dilatación de la porción proximal, cosa que no la tiene. Siempre es bueno un análisis no solamente de una placa, sino de varias seriadas, ¿ya? Con esta radiografía, alguien me diga, ¿es hombre o mujer?
Hombre. Es hombre, doctor. Hombre, dos hombres he escuchado. Entonces, no es así. Es una mujer. ¿Por qué? Porque el fondo uterino está que presiona el techo de la vejiga. En cambio, en un hombre, la próstata hace la impronta, como dice ahí, hacia arriba. ¿Ok? Miren la característica que estamos apreciando acá, que la próstata es voluminosa, grande, ¿no? Está ocupando casi toda la base de la vejiga, ¿no? La próstata es desde aquí hasta acá aproximadamente, ¿no? Entonces, ¿qué otra característica tiene de diferente la pared de la vejiga? Aparte de la impronta, acá tiene una impronta superior en el techo y acá una impronta en la base. Las paredes de esta pared de la vejiga, en este caso de la mujer, son lisas, ¿no? En cambio, en este hombre, como están viendo, irregulares. Miren cómo el contraste sobrepasa, con unas múltiples irregularidades, que esto es lo que nos está diciendo que es una vejiga de lucha, una vejiga retencionista, una vejiga que ya tiene cambios morfológicos porque no puede eliminar toda la orina por este problema obstructivo causado por la próstata, ¿no? En una ecografía, pues acá tenemos el hígado, acá tenemos el espacio de Morrison, el riñón derecho, en un corte longitudinal y un corte transverso. Estamos viendo que acá tenemos el parénquima renal, acá tenemos el sistema medular y pues acá tenemos que entender que la ecogenicidad es adecuada, hay que valorar el tamaño, el grosor. Un grosor normal de un parénquima en una persona adulta debe ser entre 13 a 23 milímetros, ¿no? Entonces, si el parénquima renal es menos de 13, entonces hay que descartar una patología, pues, renal crónica, ¿no? Y entonces, y el diámetro mayor, acá tenemos los diámetros. Este es el diámetro longitudinal de punto a punto. Este es un diámetro antero-posterior, de adelante para atrás. Y este es un diámetro transverso, de adelante, derecha-izquierda. Entonces, lo que más importa en estos tres diámetros es que en una persona adulta de un tamaño promedio, pues no estamos hablando de un enano ni tampoco de un gigante. Ustedes saben de que los peruanos tienen un tamaño promedio entre 60 a 70, 80, 180, ¿no? Entonces, tenemos acá pues que lo usual mantenga que no sea menor de 90 ni que sobrepase los 120, ¿ok? Esta es la tomografía, la representación esquemática, el hígado, la vesícula, el riñón derecho, riñón izquierdo, el cuerpo vertebral, los músculos paravertebrales, la aorta, la vena cava. Acá tenemos pues las asas intestinales gruesas, algunas delgadas. Entonces, ¿este es un estudio contrastado, sí o no? Sí, doctor. Muy bien. ¿En qué fase te parece que está? ¿Arterial, portal o venosa? Todavía no es venosa, ¿no? Porque no hay orina con contraste. Solamente vemos de que el parénquima ha pintado muy bien. Yo cuando les expliqué sobre los contrastes, los tiempos, había una fase que se llamaba portal, ¿no? Y coincidía con la fase nefrográfica, ¿no? Que pintaba muy bien el parénquima renal total, ¿no? Entonces, como vemos acá, pintó muy bien, ¿no? El hígado también se va a pintar mejor y el vaso también. La fase cortical, ¿en qué fase era? Arterial, ¿no? ¿Recuerdan? La fase nefrográfica, que va entre 90 y 120 segundos. Y la fase excretoria, que va de 3 minutos a 5 minutos, ¿no? Donde vemos acá que se tiñe de blanco la orina, ¿no? Entonces el sistema excretor. Miren la vejiga,
ya tiene orina con contraste, por eso se torna blanco, ¿no? Entonces hay que hacer un análisis, pues, tanto del sistema funcional, el sistema morfológico, alrededor del riñón. Ustedes saben de que alrededor del riñón hay una grasa. Esta grasa se llama grasa perirrenal, ¿no? Lo normal es que se vea así oscurito, bonito, pero cuando hay alteraciones de esa grasa, entonces podría ser desde un cambio inflamatorio crónico, podría ser un cambio inflamatorio agudo, podrían haber colecciones, algunas estriaciones porque nos está sugiriendo que hay algún cáncer. Entonces siempre hay que evaluar la grasa perirrenal. Entonces acá tenemos pues en el riñón izquierdo una lesión hipodensa, como ven acá, oscura, bien definida, de márgenes lisos, paredes finas. Acá tenemos en el riñón derecho otra lesión de similares características, y si le mido el contraste, pues va a medir de 0 a 20, ¿no? Acá en el riñón de derecho también tenemos otra lesión hipodensa, redondeada, de márgenes lisos, paredes finas, que nos corresponde. Acá también hay otra en el riñón izquierdo, nos corresponden a quistes renales. Para hacerles recordar nuevamente, el líquido encefalorraquídeo en T1 se ve oscuro, ¿no? El líquido encefalorraquídeo en T2 es blanco, ¿no? Entonces, como les he dicho, todo lo que líquido es hiperintenso en T2. Si hubiera algún quiste, sería líquido, ¿no? Entonces sería hiperintenso. ¿Y cómo creen que se vería el líquido en T1? Es oscuro, es el antónimo. Entonces sería blanco. Acá, como ven, la grasa subcutánea es blanca, pero acá en T2 es oscura. Entonces, en esta T2 tiene FATSAT, en esta T1 no la tiene. ¿Ya? La grasa perirrenal es discretamente brillante, como dije, igual acá en tejido celular subcutáneo, más blanco, ¿ven? Esa es la grasa perirrenal. En cambio acá, como vemos que está en FATSAT, miren, la grasa perirrenal se ve oscura. Pero si hubiera sido una T2 simple, sin FATSAT, se vería blanco, y acá también se vería más blanco, ¿ya? Una uroresonancia, entonces estamos viendo de que en el contraste del sistema excretor vamos a definir pues una marcada dilatación de los cálices, tanto superior, medio e inferior, una marcada dilatación de la pelvis renal, que es esto, una marcada dilatación del uréter en toda su extensión, y bueno, no se salva el lado izquierdo, también tiene una dilatación de todo su conjunto, pero en menor grado, ¿no? Acá es una leve y acá es moderada severa, ¿no? Entonces, acá tenemos en una secuencia T2, como vemos, una marcada dilatación del sistema piélico, donde el parénquima renal, que viene a ser de acá a acá, es muy delgado, y acá ya no hay ni parénquima. Entonces acá tenemos una hidronefrosis severa grado 4. Acá no podremos definirlo bien, pero está bastante dilatado. ¿Cuál es la causa? Me dirían, bueno, en este caso no se define cálculo, pero no se descarta porque hay que evaluar todos los cortes. Esta es una angiografía. Como le dije, es un estudio contrastado, pero no nos importa evaluar el sistema renal ni excretor, sino el sistema vascular. Entonces, acá tenemos la aorta, pero miren como que llama la atención, la arteria renal izquierda, sus paredes son finas, unos diámetros conservados, de forma decreciente hacia las venas polares, arterias polares. Pero ¿qué pasa en este lado derecho? Estamos viendo que hay múltiples estenosis, ¿no? Como en sacabocados. Estas estenosis que nos condicionan pues una dificultad, un alto flujo y de velocidades elevadas sobre estas porciones, ¿no? Entonces, ¿cuál es la consecuencia en este paciente? Pues son pacientes jóvenes con hipertensión arterial secundario a estenosis de la arteria renal, ¿no?
Las patologías más frecuentes son quistes, cálculos, infecciones. Las infecciones se llaman pielonefritis. La infección es pielonefritis. Entonces, hay tumores benignos que son los angiomiolipomas, los más frecuentes porque hay múltiples más, y los tumores malignos que hay que separarlos, que después le vamos a hablar. Causas también para evaluar traumáticas. Acá tenemos una ecografía donde apreciamos una imagen anecogénica, o sea, negra, negra, por ecografía, todo lo que es negro es anecogénico y nos representa el líquido. Entonces, redondeada de paredes finos, sin ecos internos. Eco significa puntitos, ¿ya? Sin ecos internos. Nos va a dar un refuerzo, miren todo este refuerzo, este blanco posterior, si nos dice de que, aparte de que ya sabemos que es líquido porque es anecogénico, está diciéndonos de que este refuerzo confirma que es líquido, ¿ya? Y bueno, está ubicado en el polo superior, polo inferior, porque este es el polo superior, tercio medio y polo inferior. Entonces está en el polo inferior, es un compromiso córtico medular, ven negro y blanco, córtico medular. En esta tomografía estamos apreciando sobre la cara externa o lateral una imagen hipodensa, homogénea, parefina, que no realza el contraste, porque estamos en una fase nefrográfica, que no realza el contraste, y si midieran las unidades de Humphrey, estaría entre 0 a 20 unidades de Humphrey. Entonces, desde ya de decir que la unidad de Humphrey es tan bajo, pero si estamos hablando de que está bien circunscrito, es un quiste, ¿ok? Acá tenemos pues una dilatación pues de los cálices de la pelvis renal de una manera bastante significativa en esta ecografía, y nos llama la atención que además de estas múltiples quistes que está teniendo este paciente, también tiene quistes en el hígado, miren. En la cola del páncreas, miren, tienen quistes. Entonces, una enfermedad autosómica dominante, ¿no? Nos estamos enfrentando. La clasificación de quistes no solamente son las simples tipo 1, así que de tarea vayan leyendo cuál es la clasificación de Bosnia, ¿ya chicos? Por ejemplo, acá tenemos una resonancia, y en esta resonancia, como ya vemos que estamos en una secuencia T1 o T2. Hola. T2. T2, muy bien. ¿Por qué? Porque el líquido es blanco, ¿no? Hiperintenso. Entonces estamos viendo que sobre el polo superior del riñón derecho se aprecia un componente quístico con múltiples septos, como ven acá. Todo lo que es septos o membranas internas, siempre en la T1 y en T2 se va a ver oscuro, o sea, hipointenso, ¿ya? Así de que vamos a definirlo. Múltiples septos de paredes finas con componente líquido, y pues hablaremos de una clasificación Bosniak 2. Acá tenemos un componente quístico, como con todas las características para ya no repetirles, sobre la cara lateral del riñón derecho, ¿no? La hidronefrosis, pues, no siempre la causa es necesariamente obstructiva por la próstata. También puede ser en las mujeres una hidronefrosis, la causa más frecuente sería una tumulación pélvica, cálculos, y existen varios grados de hidronefrosis, así que las ubican ustedes y tarea también, ¿ya? Acá tenemos una ecografía donde vemos el marcado adelgazamiento del parénquima renal casi total, y ocupación de un componente dilatado de todos los cálices y de la pelvis renal, ¿no? Acá tenemos un estudio contrastado, como ven acá, estamos en una fase, iniciando una fase excretoria, porque ve acá el contraste blanco, y llama la atención que en este riñón derecho el riñón se ve más grande,
comparado con el riñón izquierdo. Segundo, la captación del contraste del riñón izquierdo es más intensa, ¿no? O en mayor cantidad que este riñón derecho, comparando los colores de los riñones. Y también llama la atención la dilatación del sistema excretor, ¿no? Tanto del uréter, la pelvis y los cálices, ¿no? A diferencia del otro que se ve normal. Los cálculos, pues por ecografía, todo lo que es cálculos siempre va a dar una sombra, miren. A diferencia de los quistes que se veía blanco, pongamos esto, en un cálculo va a dar sombra. Las formas son redondeadas o la otra que son coraldiforme, que sigue la forma del sistema excretor. Van a ver unas que son que ocupan todos los cálices y las pelvises, es coraliforme. En cambio, estas de acá redondeadas son pues los de tipo oxalato cálcico, ¿no? Fosfato cálcico. Entonces, si una pregunta me dicen, doctor, ¿todos van a dar hidronefrosis? Bueno, la hidronefrosis es una consecuencia de una obstrucción. Cualquier cosa que me obstruya da hidronefrosis, pero no significa que todo lo que podría obstruir nos obstruya. Eso significa que si está adheridos a la pared del cálice, no tendría por qué dar una estenosis o un problema obstructivo, porque sale la orina y normal, ¿no? Entonces, al definir nosotros hidronefrosis en un riñón por ecografía, y hay datos de sangrado, de hematuria, de dolor, pues que se irradia hacia los testículos o hacia la ingle, y hay hidronefrosis, entonces hay que solicitar una urotomografía o una uroreso por la alta posibilidad de que sí se trate de un cálculo, ¿no? Y toda hidronefrosis causada por cálculos, no, como ya le vuelvo a decir, si es un hombre, por una próstata, una mujer, un tumor, otra. En condiciones fisiológicas puede haber hidronefrosis, sí, también es leve, no es severa. Y si me dicen, doctor, pero podría haber estenosis ureteral fisiológica, bueno, ya no sería fisiológica, sino patológica, y hay que descartar también la posibilidad de un cáncer en el uréter, ¿no? Acá tenemos una radiografía convencional, simple, y apreciamos pues una imagen radiopaca que me configura pues los cálices y la pelvis renal. Entonces, a esto lo que le decía a ustedes de la morfología de este cálculo se llamaría coraliforme, ¿ya? Entonces, con la duda, le hicimos su tomo y apreciamos pues la hiperdensidad cálcica que le mido la unidad Humfrey, mediría 900, 1000 o 2000 unidades Humfrey. Entonces, ahí estaríamos frente pues a un cálculo coraliforme. Miren, acá tenemos en el riñón derecho una imagen hipertensa, pero miren en el riñón izquierdo hay una dilatación significativa del uréter. Acá tenemos una vejiga en un estado premiccional, en una radiografía, en una urografía excretoria, como le dije, así se llama el estudio, que nos evalúa pues la función del renal, la etapa nefrográfica, que es a los 5 minutos, la fase excretoria entre 3 a 5 minutos, que llena la vejiga y después que orine. ¿Para qué? Para ver, pues mediante radiografía, el residuo postmiccional, ¿ya? Pero ¿qué estamos apreciando en esta imagen? Bueno, en la vejiga vemos múltiples imágenes de sustracción, chicos, ya saben ya, sustracción es algo que está impidiendo la ocupación total del contraste, a eso se llama sustracción. Entonces, redondeadas nos enfrentamos a múltiples cálculos en la vejiga, ¿no? Patología inflamatoria, o sea, pielonefritis. La pielonefritis, pues la Escherichia coli, el Proteus, son las patologías más frecuentes, pero no son las únicas, cualquiera puede ser. Entonces, ¿cuáles son las características en imágenes? Por simple lógica, el riñón se agranda, así que en cualquier método de estudio, si vemos riñón grande, sospecha. Segundo,
Si es un riñón con edema, porque saben de que el riñón se llenaría de líquido por el proceso inflamatorio, entonces por ecografía, recuerden la pancreatitis, cómo se ve el páncreas más oscuro, por ecografía el riñón se vería más oscuro. Ya. Segundo, la alteración de la grasa alrededor, que ya les enseñé que se vería bonita, acá comienza a mostrarse estriada. ¿Ya, chicos? Bueno, voy a conectarme otra vez que ya va a acabar, ¿ya? ¿Está bien?